supuesto, hay mucho por debatir y esto va a ser en mesa de cámaras, en el club, en tu casa, en el café, y cada uno va a tener su posición. ¿Se licuó deuda acá con el dólar alto, con las tasas, etcétera? Lo que se licuó, cuando me preguntan un poco la explicación o de la crisis, uno cuenta la historia que llegaste a diciembre de 2015 con un montón de pesos acorralados en un cepo. Sí. Vino Sturzenegger y dijo, levantamos el cepo y ¿qué hacemos con esta cantidad de pesos que van a ir al dólar? Le pongo una tasa de interés alta, pero sobre todo le pongo las LEVACs. Las LEVACs fueron el dique de contención y durante 2 años y pico funcionó bárbaro. Ahora, el gobierno siguió emitiendo pesos. Esa es la responsabilidad del gobierno. Porque compraba dólares el central o porque financiaba el tesoro. La emisión kirchnerista no. No, vos tenías toda la emisión de pesos de la kirchnerista y se le sumó la de Cambiemos. Llegaste con un sobrante de 800.000 millones de pesos piso, que estaban contenidos con las LEVACs. Cuando anunciaron el desarme de las LEVACs fue cuando tuviste este último salto abrupto. Ahora, lo que estás licuando es eso. Los 800.000 millones de pesos hoy son 600.000 porque vendiste muchos dólares y rescataste pesos. Y por otro plato, cuando los dividís, la cuenta es simple. Si pusieran el tipo de cambio, no estoy recomendando ni digo que ese va a ser el precio. A 45, con eso, con 10.000 millones sacás de circulación todos los pesos que sobran en manos de no bancos, fondos de pensiones, compañías. Entonces, la licuación que viene es de eso, no es una licuación de deudas. Ahora, en ese escenario me tapé la cara, pero me destapé los pies porque tengo problemas en la economía real aquí en casa. Y desmonetizás a la economía, le quitas. Bueno, o sea, Y el industrial no va a estar contento con esto. no creo, no, ni el industrial ni el de servicio, nadie. Pero pero es como resetear, es como cuando reseteas la máquina. Perdiste un montón de información que tenías en la computadora. Tenés horas de trabajo, vas a tener que volver a hacer. Pero si no, no puedes avanzar. Lo que pide el industrial y lo que pide, y acá lo que plantea también Gastón, es estabilizar el dólar para que podamos a tener precios. Yo creo que me acuerdo que Lavagna, que tuvo la gran ventaja de ser ministro después del Remen Lenikov, va a ser un gran ministro que venga después de Duhovne. Yo quiero ser ministro después de Duhovne. Yo me candidateo, señor presidente, a ser ministro. Porque ya el trabajo sucio se hizo. Lo está haciendo el pobre Duhovne. La casa esa que se hizo en un barrio tan lindo no le va a alcanzar para esconderse de lo que van a enojarse la gente. Pero digamos, vos lo que hizo Lavagna fue abrir los bancos. Y eso permitió que la economía empezara a funcionar. Bueno, en ese momento hubo un cambio Remes-Lenikov, Lavagna, ¿no? Que uno se fue a Bruselas y el otro, entonces hizo uno el trabajo sucio y el otro dijo, bueno, acá. Yo creo que a Remes lo mandaría a un París mínimo, sí, a Duhovne. Sí. Y eso es lo que vos tenés que hacer hoy. Ahora, ¿por qué se repitió la historia? Y lo de siempre, porque siempre gastamos más de lo que recaudamos. Porque esto, en algún momento tuvimos financiamiento, como decías vos, pero una vez que se terminó el financiamiento externo, por falta de confianza, por lo que fuere... Bueno, pero ¿quién gastó más de lo que entra? ¿En qué se gastó más? Porque al jubilado no le llegó, al industrial no le llegó... ¿A quién le llegó? No, Eduardo, al jubilado le llegó. Al jubilado le llegó. Porque vos hiciste una moratoria, incluiste gente que no tenías... bueno, no, le llegó a gente que no aportó. No, el gasto Eso público... es clientelismo político para mí, no es jubilado. O atendiste una emergencia social. Tomá, señora, que nunca aportaste, tomá. Eso para mí no es jubilado. El jubilado es el que aportó toda su vida y entonces a ese jubilado le podías haber dado una jubilación más digna y el otro que nunca aportó lo lamento. Bueno, ahí tenés la explicación, ¿no? Ahí está la explicación. Ahí tenés una de las explicaciones. Sí. Hay mucha Ahora, eso el gobierno lo tiene que hacer un gobierno. Decir, flaco, vos no trabajás, vos no comés, querido. Bueno, entonces, está bien, lo mío puede ser muy llano, muy directo, muy bestia, pero la verdad que cualquiera de nosotros no vivió de otra manera. Si yo no salgo acá a trabajar 1, 2, 3, 4 empleos y no le puedo dar de comer a mi familia. Bueno, ahí tenés una de las Entonces, explicaciones, sin llegar a esa crudeza. Sí. Si vos querés atender pero es necesidades... real, Gastón. Bueno, sí, por supuesto. Pero ahí tenés una de las explicaciones. Si vos querés atender necesidades de quien no aportó o de quien no contribuyó, y bueno, va a sufrir el que aporta y el que trabaja. Bueno, eso se te va a pero ocurrir. Te hacen sufrir, vos no lo elegiste. Claro. Vos no lo elegiste. A mí me obligaron a hacerlo. Hay una contrapartida al gasto público. Y el otro cómodo no trabajó y lo recibió igual. Porque vivís en el mismo país y el gobierno que llegó dijo, bueno, yo tengo que tener un piso para atender las necesidades básicas. ¿Y cómo lo hago? Bueno,
se joroba el que se joroba siempre. Yo el tengo que trabaja. una propuesta. Y eso es injusto. Yo, si querés, polémica en la mesa. Sí. Los tres nos estamos llevando muy bien, gracias a tu afinidad. Pero me voy a picar un poco con el amigo Martín, que lo tengo tan a mano. Mi propuesta para los industriales es la siguiente, a ver qué pensás. Nosotros gastamos los argentinos muchísimo en tarjeta, en dólares. 10.000 millones de dólares de viajes. Yo no digo que viajar no esté mal, porque es un bien. La gente prefiere viajar a cambiar por ahí el auto. Pero gastamos mucho en tarjeta de crédito cuando estamos de compras. Te pongo el típico ejemplo, Miami. Yo lo que propondría es abrir la importación de textiles, que si están acá las grandes marcas que nosotros solemos ir, por lo menos me genera impuestos, por lo menos me genera empleo en el comercio. Y entonces evito que ese que se compra la prenda en Miami, me la compre acá, porque tiene libre acceso. Y el industrial se le haga, obviamente, un cambio en la parte impositiva para que pueda competir. Yo te haría otra propuesta. ¿Qué pasa si a los industriales que están en la Argentina, que están en el mismo país que estamos todos, les bajás los impuestos? Porque cuando vos analizás el componente, el costo de un montón de industriales en toda la cadena de valor, es capaz que 50% de impuestos. Entonces, ¿por qué no empezamos a pensar la Argentina, en vez de abrir, o sea, que está bien la apertura, pero también a ver cómo hacemos viable las cadenas de valor? Siempre y cuando no nos cobren el mismo valor que cuando tenías impuestos altos. Está bien, yo creo que porque tenés que no tener sé si te agarra y te lo baja. Tenés que tener una apertura para que compitan. Claro. Pero cuando uno hace el análisis, el 50 y pico % del costo de los productos es impuestos. Sí. Y cuando uno va viendo la incidencia que tiene en la cadena de valor, termina siendo en el precio final capaz que un 100 o 100 y pico %, porque vos desde el hilo hasta el producto que se vende, el impacto es grandísimo. Es que, Martín, mirá cómo terminamos todos en ser no políticamente correctos. Porque preguntate, ¿para qué tanto impuesto? ¿Por qué tanto impuesto? A ver, por lo que decíamos hace un rato, modelo. No, hay gente que lo necesita. No sé si lo necesita. Que mueva los piecitos, que salga a trabajar. Eduardo, sé si lo necesita tanto. Eduardo, muchas veces se habla de modelo. Justamente es eso. O sea, generar un Estado que cobre muchos impuestos y vos después lo devolvés el modelo anterior, digamos, que era un Estado que quería cobrar más impuestos y lo devolvía en consumo. Entonces, por eso que a veces mucha gente entiende... Sí, pero generaba inflación, acá lo sabes. Pero por emisiones. te estoy relatando no como algo virtuoso, sino que un modelo que no es... Que no tiene un futuro viable, porque vos no podés tener una economía cerrada, digamos, con una alta presión fiscal, pero digamos, tenía una parte, no la parte buena, una parte que mucha gente salía favorecida porque había un mercado interno, usemos la palabra, anabolizado, un mercado interno donde había un consumo por encima quizá de las posibilidades. Bueno, pero cuidado porque hoy hay muchos que justifican la evasión fiscal. Acá hay una evasión fiscal impresionante. Dice, bueno, pero si no evado, pero eso es un tengo delito. Que cerrar. Y claro que es un delito, pero lo justifican. Sí, pero... Incluso funcionarios lo han justificado. Acá, en el micrófono, acá me dice, mirá, si hay que entender que si no evade, bajan la persiana. Y que la bajen. Yo te digo una cosa, que bajen la persiana, Eduardo, viejo. Si no, son manteros el 80, con saco y corbata. Este es un estudio del Observatorio PYME. El 80% de las empresas de menos de 5 empleados tienen empleados en negro. O sea, vos podemos rasgarnos las vestiduras, pero la realidad es que la pyme chiquitita, el micropyme, trabaja, digamos, en la informalidad. Entonces, yo lo que creo que lo que hay que analizar es que hay un sistema. Porque, bueno, digamos, si el 80%, te quiero decir, es un número que uno tiene que empezar a pensar qué sistema creamos. Cuando no al salir a perseguir, supermercado, sino como y el comunismo. Dice, ¿cuánto es? 3.000 pesos. Sacan y empieza a contar los billetes. Digo, este es negro. O sea, guita es negra. Andá a Estados Unidos a comprar un auto en cash. Nada, ni al hotel. Te miran y dicen, ¿por qué me está pagando todo en efectivo? ¿Viste? Y acá no. Lo que pasa, Eduardo, si no parece como el mismo razonamiento que el comunismo, que decíamos, no, el comunismo fracasa porque la gente no hace lo que tiene que hacer. Y cuando vos te encontrás con una realidad sistémica, de que el 80% está es porque o tenés una presión fiscal desbordada, tenés que pensar en cómo reacomodar el sistema económico para esa realidad. Pero ¿sabés económica? qué pasa cuando uno escucha un mensaje como el de hoy? Aparentemente innovador, es decir, bueno, en algún momento tenemos que salir de donde venimos, etcétera. Bueno,
el que paga, el Gil, porque te terminás sintiendo Gil, seguro. por no decir un boludo. Es decir, bueno, y a partir de ahora vamos a blanquear también la relación laboral y lo que se vende, y negocios se van a clausurar, pero tenés que tener, viste, mucha fuerza. Pero ese es el gran problema para mí que existe hoy. No estamos debatiendo los temas importantes. O sea, desgraciadamente esta crisis financiera, que es terrible, nos aleja de estas cosas que porque vos te das cuenta que vos con todo equilibrio y como dirigente empresario decís, vamos, hay que acompañar, ojo, en esta emergencia, sí. Bueno, está bien, pero también no te sentís no solo, pero con muy pocos a tu alrededor. Bueno, pero el resto de hipócritas te dice, sí, hay que acompañar, y los tipos invierten en Uruguay o trabajan en negro, son hipócritas, ¿qué crees que te diga? No, seguro. Yo creo que igualmente nosotros, como decíamos, tenemos un sistema económico con una presión fiscal, con una aversión a la empleabilidad. Yo te digo, recorro pymes, Eduardo, vos también recorres pymes. La gente no quiere tomar empleados. Podía crecer mucho más. Entonces una vos empezás a ver, vos tenés problemas de alta presión fiscal, aversión a la empleabilidad, digamos, un Estado... Y un joven como el que habló recién dice, en Argentina no hay trabajo. Exacto. Y hay que decirle que hay trabajo. Claro. Pero ahí yo tomo algo de Martín, y ahora Gastón que participe, pobre que lo dejamos. Martín, yo lo que quiero tomar de ustedes es lo siguiente. Sí a la apertura de importaciones, sí a la rebaja fiscal, y lo que sobre todo quiero y me gustaría ver unos industriales que aprovechen las grandes oportunidades que presenta Argentina como Vaca Muerta. La enorme cantidad de servicios que requiere ese enorme desarrollo, ahí la industria tiene que estar acompañando. Y por ahí tendríamos que China está invirtiendo 2.300 millones de dólares. Y más también, yo creo que... Y a pesar de las tasas, a pesar de todo, le pusieron el precio correcto, hizo un buen acuerdo con el sindicato petrolero y está invirtiendo. Y nos va a dar una enorme alegría en 2-3 años. Ahora, es importante que la industria también sincere qué actividades pueden seguir haciéndose en Argentina y qué no. Yo lo que te digo es que el industrial argentino es un héroe, porque ha pasado todas las crisis. Yo tengo infinidad de amigos en todos los países del mundo y te puedo asegurar que no han pasado ni el 10% Sacámelo de Mendigura de esa las lista. crisis. Hay que depurar un de poco. Las crisis, también, ¿eh? Hay que depurar. Sí, porque... pero el empresario argentino las pasa todas, las ha pasado todas y ha sobrevivido. Entonces, digamos, no nos pongamos el foco porque el único protagonista de salir adelante va a ser el empresario. Entonces tenemos duda. que... El empresario hay que defenderlo. Bueno, necesitamos más tampoco... empresas. Tenemos 800.000 empresas y un país como España, que tiene la misma población, tiene casi el doble. Tiene 1.500.000 empresas. Entonces digo, nos faltan empresarios. Entonces empecemos a también, digamos, darle o revitalizar el rol del empresario en la sociedad. Ese es un tema cultural que esos 12 años, nefasto, eras mala palabra. El empresario, el explotador. ¿Qué pasó con los empresarios de Santa Cruz? ¿Entendés? Destruyeron el ganado, el agropecuario, destruyeron la pesca y instauraron el sistema de vivir del Estado. Recordemos cuál era el modelo de apriete y cómo funcionaba la economía. Digamos, cómo funciona la economía. También recordemos a los coimeros, ¿no? Que yo estoy, que muchos están ahora arrepentidos. Yo recorro todo el día fábricas y veo miles de personas y gente que se levanta todos los días a las 6 de la mañana contra los problemas, con las tasas contra las tasas de interés, contra los impuestos, contra los problemas laborales. Miles y miles. Después tenés casos aislados. El problema es que tenemos que empezar a mostrar todo lo que le pone el hombro a la Argentina. Lo virtuoso. Y es lo que, sí, es lo que hacen. No, estaban tan entusiasmados, no los quería ni cortar. La verdad que te planteé un desafío y trataste de responderlo. En el fondo que te plantea. Y bueno, vamos a tratar de que la economía argentina sea un poquito más competitiva. Que sea, que produzca aquello que podemos hacer bien. Y para eso me parece que hay algunas cuestiones que tenemos que despejar, que tenemos que resolver. Una es el tema del déficit de las cuentas públicas. Eso tenemos que meternos en la cabeza. Estamos que no podemos de acuerdo en eso. Segundo tema, el tema laboral. El tema de la cuestión laboral, que es mucho más grande que las leyes laborales, que es mucho más grande que el costo laboral, que tiene que ver con la empleabilidad también y tiene que ver con la enorme economía informal que hay en la Argentina. O sea, algo que el mundo ya lo está viviendo y acá en Argentina también en un alto porcentaje, que es la robotización. Bueno, no crean que los desafíos del futuro parecería que... Pero es presente ya esto, Gastón. Con el problema que tenemos hoy... De esos problemas tan lejos a veces, Eduardo. No, pero bueno. Hoy la coyuntura de hoy... Pero hablar de eso. Vos fíjate que esos países son todos países que tienen planes estratégicos.
nosotros todavía nos falta hasta un plan estratégico por cadena de valor. Está bien, pero mientras tanto no descuentes esto. No lo descontamos, pero hoy encaremos estos temas. Encaremos el tema del negro laboral, el tema de la normativa laboral que afecta la empleabilidad, seguro. El tema de la productividad de nuestros trabajadores. Que los sindicatos se están ocupando o no. Hoy el problema es que no se cumplen hoy no se cumplen las leyes. No es el problema. Yo he tenido discusiones con gente del gobierno y decirle, escúchame, ustedes están hablando de una ley laboral nueva. El problema es que no se cumple la existente. Hoy cualquiera te para una fábrica, te toma una fábrica, no podés despedir a nadie. O sea, por ejemplo. No se está cumpliendo ninguna normativa existente. Hoy, entonces, tenemos que empezar a trabajar en los problemas. Que eso a veces es lo que me desespera. Que todas estas crisis que tenemos que pasarlo, por eso uno pide responsabilidad, te alejan del verdadero foco que tenemos que seguramente poner, que es producir más, exportar más. Yo hago un paralelismo con la selección argentina de fútbol, ¿viste? Tenían los mejores, pero no llegaste ni a la esquina. Y bueno, me parece que hoy estamos viviendo, lo seguro, ¿no? Tenés los mejores, el mejor equipo, el mejor gobierno, pero no. Sí, pero la realidad fue fuertísima. Yo creo que el excesivo optimismo fue un gran problema. Porque la realidad el excesivo optimismo. Claro, yo creo que si hubiéramos vivido desde el 2015 la realidad actual con otra actitud, por ahí siguiendo la inflación, siguiendo el dólar, con una inflación real que se iba a ir actualizando, hubiera sido distinto. Porque hoy es más fuerte el golpe. Gracias a los tres. No, muchas gracias. Seguimos así.